Bien. Ayer comenzamos estas dos obras hechas en tiempos muy dispares de Le Corbusier. Nos servían para, de alguna manera, introducir lo que la concepción del espacio dio origen a prácticamente toda la arquitectura moderna que estaba tan plasmada en el modelo dominó y que iba a pasar a ser prácticamente no sino la referencia del modelo para prácticamente toda la arquitectura que se generó de ahí en más. El mismo Le Corbusier, en el periodo en que quiso pertenecer de alguna manera a nuestra materia, demostró que podía llegar a ser recusado, podía variar, podía ser otra cosa. Es como si hubiera aparecido un cierto espíritu barroco después de esa racionalidad forzada, no racionalidad forzada, perdón, pero una racionalidad que respondía a tiempos específicos, cosas que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a ver que en la arquitectura y en las artes pasa a cobrar otro valor y incumbe directamente al tema que tratamos en esta unidad, que es el espacio arquitectónico. El espacio arquitectónico de por sí es complicado, término que en realidad como espacio lo tratamos los arquitectos y tiene valor argumental, digamos, en cuanto a una cierta convención sobre qué decir a partir de la modernidad. Antes de la modernidad, hablar del espacio era muy poco frecuente, más allá de que el espacio se manipulara y se representara de distintas maneras desde los comienzos, tanto en la arquitectura como en las artes. Esta imagen que muestra un grupo de amigos jugando en un siglo atrás, compartiendo un espacio de divertimento a la izquierda, eh, hace un paralelo casi grotesco con el espacio que hoy en día se convirtió en el espacio, si bien digo, en el espacio de divertimento de amigos jugando, compartiendo pantallas, espacios, música, tragos, distintos temas a partir de, en este caso, una aplicación que se llama Discord, que los chicos pueden estar participando de distintas fiestas o distintas reuniones, compartiendo un videojuego o sin compartir el videojuego, conversando con sus amigos que están jugando otro juego, más allá de que físicamente no estén en el mismo lugar. Eh, lo que me parece muy interesante de todo, allá de que puede llegar a ser una práctica que ya se venía desarrollando hace un tiempo, es que hoy en día aplicaciones como estas pueden llegar a través de inteligencia artificial y distintas aplicaciones sobrepuestas a la aplicación, escenificar el sonido mismo con el que se escuchan en determinados ambientes. Es decir, que la construcción espacial que rodea eh, a ese espacio de juego está construida totalmente en el mundo virtual. Y si pensamos, usando la definición de Mies, que la arquitectura es la voluntad traducida en espacio, evidentemente si la voluntad de la época la representan esas dos imágenes, para los arquitectos debería tener una altísima responsabilidad de poder entender y poder captar estas diferencias entre ese espacio que fue prácticamente el espacio de la modernidad, el origen de las vanguardias modernas, comparado con el espacio absolutamente contemporáneo, construido no con herramientas físicas, sino con herramientas mediáticas y demás. Esto valga como introducción de por qué el valor de irnos al espacio y de usar el espacio como lo venimos usando en las otras unidades para que nos permitan conocer determinados autores, pero también conocer una cierta evolución. No son evoluciones lineales, que no tienen nada de evolución cronológica o tienen muy poco de evolución cronológica, pero sí tienen de diferentes aproximaciones muy breves. Esta es una casa que habíamos hecho hace unos 10 años en Carlos Paz y que está en este caso puesta en la casa en sí misma, sino como para hacer una especie de introducción a las artes y por qué las artes van a ser el argumento de esta ponencia, de esta explicación,
charla. Y es justamente por lo que me sucedió con esta casa en cuanto al espacio. Esta casa que me tocó prestar en algunas conferencias o publicaciones, siempre me costó mucho encontrarle una vuelta a su explicación, pero no solo como representación de un pensamiento que la genera o cosas por el estilo, porque eso es muy fácil. En realidad, los argumentos con los que uno sostiene un proyecto de arquitectura son argumentos más allá de que son personales, son fácilmente trasladables, pero siempre me costó entender y explicar qué pasaba con esta caja totalmente cerrada, que estaba formada aparentemente por un macizo modelado desde afuera, más hecho de extracciones que de adiciones. El opuesto, que era el espacio interior. El espacio interior es un espacio interior muy fluido, no hay ambientes cerrados, salvo los mínimos necesarios, y que siempre me costó poder reproducirlo, no había foto que me sirviera para representar. Y sí, casi sin quererlo, esa dificultad en la representación, por eso es que usaba este collage, que en realidad es el que más me gusta para contar cómo es esa casa por dentro. Como les decía, sin quererlo, después de terminada la casa, conocí esta obra de Ennio Iomi, un artista argentino de los 50, 60, que tenía todo lo que yo hubiera querido decir sobre la casa de una manera absolutamente simple y directa. Y es en esa muleta que representa esta obra de Iomi para explicar la casa o para explicar el espacio de la casa o lo que pasa en esta casa, pasa con el espacio de esta casa, suena un trabalenguas, es que me pareció que para que pudiéramos hablar sobre el espacio, que es esta cosa absolutamente invisible y muy difícil de definir, que solo para los arquitectos, por una cuestión convencional, consideramos que es un modelar, por ejemplo, que es una de las líneas de trabajo en muchos de los casos, pero que no deja de ser justamente lo que no existe. O sea, si el espacio puede ser definido geométricamente, más o menos plásticamente, pero no deja de ser el resultado de los impedimentos que nosotros ponemos para que es exactamente lo que Ennio Iomi está mostrándonos con su cafetera. Entonces, pensándolo de esta manera, y las artes plásticas han sido siempre más dinámicas en cuanto a su reacción hacia la voluntad de la época, como reclamaba Mies. Pensábamos que sería mejor introducir el tema del espacio a partir de la visión de los artistas plásticos. Esto es porque en realidad cuando uno habla del espacio en las obras de arte, no está hablando de la definición o de la formación del espacio, de la construcción del espacio, sino de la visión del artista sobre el espacio. Para esto, valga esta analogía para contar tres momentos claves en la definición del espacio, y sobre todo, justamente arrancan con la primera movida de la modernidad en cuanto a empezar a alejarse de la representación clásica, de la representación convencional, del espacio definido y perfecta, donde cada cosa y cada cuerpo ocupaban un lugar en el espacio, ordenado a partir de una perspectiva. En este caso, con Paul Cézanne, en este Puente de Nancy, se considera la primera obra que en realidad empieza a poner en conflicto o empieza a abrir puertas en cuanto a un modo de representar distinto al que se conocía hasta entonces, y que si consideramos que ese primer momento del nacimiento de las vanguardias figurativas de la modernidad está inmerso en un momento de la modernidad muy fuerte, que es el momento realmente de ruptura a nivel pensamiento, a nivel representación, a nivel sociedad y mucho más. Era dejar el pasado atrás, no solo construir, sino tratar de olvidar el pasado mientras se construía. Una situación como cualquier situación revolucionaria de vanguardia comienza. Ese primero podría ser datable a fines del siglo XIX, y que vamos a ver que se desarrolla en
distintas escuelas, desde ese año, por lo menos hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que es un punto de inflexión. Toda una segunda línea que se podría decir que pasa después de la segunda, obviamente, que empieza a suceder en los años 50 con estos otros artistas que empiezan a plantear modos diversos de considerar el espacio, pero ya sin la más mínima atadura a las concepciones tradicionales del espacio con las que sí Possessam se las había tenido que ver, primero se las tenían que haber tenido que ver, ya que en el caso de Jasper Johns o en el caso de Pollock, por ejemplo, ya esa discusión esperada, entonces la mirada estaba puesta en cómo desarrollar estas cosas hacia adelante, de ahí también la divergencia en muchas de las formas de hacerlo. Y por último, con un artista con el que me gustaría terminar la charla, que es James Turrell, un artista contemporáneo que si bien comenzó sus 60, también, es decir, de ese momento de que le hablaba de Jones, fue eliminando cada vez más artefactos y instrumentos que tuvieran que ver con esa conformación o visión del espacio, para ya empezar a plantearse o a pararse en otro lugar, que es la de la conformación del espacio, no solo la representación del espacio, sino el espacio. Volviendo un poco atrás y para entender un poco mejor quizás el hecho de la facilidad con que las artes nos enseñan esta relación con el espacio, esta tríada de David, separados prácticamente 100 años en cada uno, en un momento de efervescencia, primero del Renacimiento, después del manierismo y por último del Barroco. La fácil diferencia que uno puede reconstruir ahora a través de cada artista y el espacio que secunda las obras. También en arquitectura, y quizás este es un lenguaje que conocemos más fácilmente, en arquitectura uno podría hablar de estas dos obras, una Renacimiento y una muy típica del Barroco, que es San Carlos del Cuatro Fontane, y percibir muy fácilmente estos dos modelos de concepción espacial que tenían que ver con la representación espacial, la perspectiva en el Renacimiento, la perspectiva con un punto de fuga fue prácticamente paralela a la concepción y a la construcción de los espacios realistas. La divergencia, en cambio, y la plasticidad del Barroco se asentaba en otro pensamiento, en otra voluntad de Chumis. Y aparece muy clara, no siempre es tan clara o es tan mediática, digamos, la forma en que aparecen, pero creo que también uno podría, si se quiere, hacer un paralelo entre estas dos imágenes y las dos primeras que le mostré de Le Corbusier y el espacio racional de perspectiva única de Brunelleschi. Podría ser fácilmente asociado a la simplificación del dominó, mientras que esta arquitectura de Borromini, donde el espacio parece que está empujando los bordes para conformarse, tiene mucho más que ver con la de posterior a la Segunda Guerra. Es decir, hasta me arriesgaría a decir que si hubiera simplificar, y creo que sería bastante simple, y por esto corre el riesgo de sonar banal, estos dos modelos, el modelo geométrico racional por un lado y el modelo plástico plastal y hasta subjetivo, digamos, en la conformación, se van a repetir no solo en las artes, sino principalmente en la arquitectura. Y como vamos a ver en la arquitectura,
es fascinante que también este modo de modelar el espacio arquitectónico, saliéndose de la Cainó, en realidad empieza a aparecer también después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que Rorschach lo representa quizás de una manera súper efectiva. El hecho de las asociaciones entre las artes y los tiempos de las artes y la arquitectura no es siempre lineal ni siempre directa. Acá puse solo 3 ejemplos donde en algunos momentos, en el caso de Van Doesburg y Rietveld, el mismo momento en que se estaba gestando y formulando el neoplasticismo en las artes, piensen en Mondrian y piensen en Van Doesburg principalmente, prácticamente en los mismos años que Rietveld construye la casa en Utrecht, la casa Schroeder, que es prácticamente una representación directa de poblados del neoplasticismo llevada a la tridimensionalidad y a la funcionalidad de la arquitectura. Funcionalidad quizás cuestionable, funcionalidad en fin, es decir, transformar ese objeto de arte directamente en arquitectura, casi sin intermediario. Y sin embargo, después pueden ver que o los hermanos Aires Mateus o Rem Koolhaas no dejan de citar, y me parece bárbaro que así lo hagan por otra parte, no dejan de citar que los periodos o el conocimiento de las artes y de las artes que no son de su tiempo, en el caso de los Aires Mateus, hablando de la concepción del barroco, en el caso de Koolhaas usando a Piranesi, se están volviendo 300 o 400 años hacia atrás para buscar, para seguir tomando esa fuente que fueron las artes de aquellos tiempos. Es decir, que la asociación entre la obra de arquitectura y esa fuente de cercano que tenemos, que son las artes plásticas, en realidad no tiene tiempos y está siempre a nuestra disposición, en la medida que sepamos verlo y de nuestra sensibilidad. Por otra parte, volviendo ya a la evolución del espacio, que es el principio, la evolución del espacio en las artes plásticas como movimientos de mayor dinámica que la arquitectura misma, se podría trazar desde aquel puente en Mancy de Cézanne determinados momentos que, si se fijan en las fechas, en ese momento de ebullición de las vanguardias, con Georges Braque, una de las primeras obras cubistas, el espacio ya pierde relación directa con la representación, aunque todavía mantiene un cierto naturalismo que deja entrever esos tejados pintados. En el caso de Pablo Picasso, con uno de sus primeros collages, el espacio de la pintura, lo que consideramos como un lienzo, que hasta hace poco tiempo ese fondo del lienzo era el espacio fondo de un objeto o de un paisaje o de lo que sea. En este caso ya el espacio de la pintura pasa a ser un pedazo más del canvas, de la pintura misma. Es decir, le costaría mucho, salvo por el color celeste tan radiante, le costaría mucho poder que parte de esta pintura es espacio concebido o espacio resultante o sobrante, más allá de que todavía en estos primeros collages los aparecen como tales. El tercer caso es el de Matisse, que fue un tremendo descubridor o propositor de la representación del espacio de una manera absolutamente particular, individual, y que tiene que ver también, por un lado, con su talento, pero también fue el único durante todos estos años en el que no se alejó del naturalismo, llamémoslo, más allá de las deformaciones de perspectiva y demás, para contar el espacio de otra manera. Y tampoco fue probablemente el único, que no se dejó influir por ninguna de las vanguardias, sea collage
o sea cualquiera de las vanguardias abstractas que podemos seguir viendo, como esta, por ejemplo, en el caso de Theo Desburg, y en el caso de Casimir Malevich, un artista de las vanguardias soviéticas, de suprematismo en este caso, de los más interesantes en cuanto a la que era capaz de construir a partir de dos figuras que parecen flotar, entonces el espacio entre medio, podríamos decir que es tan similar al espacio Poyet o ese espacio sobrante, que tiene valor de figura también. Y por último, Marcel Duchamp, con esa movida tan genial y tan explosiva de hacer que la obra en sí, el objeto encontrado, la obra, pase a cobrar valor a partir del espacio que funda, es decir, sacarla de un baño público y ponerla en una galería de arte, hace que la obra pase a ser percibida desde distintos matices, entre ellos desde el matiz estético, por ejemplo, cosa que él en su contexto original o en su espacio original no lo era. Ya ahora saltando después de la guerra, como les decía antes, a este otro momento de quiebre súper interesante, porque en realidad es un momento en el que creo que los artistas ya no tenían esa imperiosa necesidad de pelearse contra lo que había pasado, no necesitaban seguir construidas a partir de la negación del pasado, sino que la negación del pasado ya la había pasado todos los movimientos anteriores, y se pudieron enfrentar a una manera de representar el espacio, de trabajar el espacio, sin la carga de tener que responder, como si lo tuvieron ustedes, a esa disrupción, a esa disrupción en cuanto al naturalismo, al arte representativo de la antigüedad, que tanto en el caso de Pollock, donde ya el espacio pasa a ser prácticamente una experiencia directa de uno, o en el caso de Andy Warhol, que con su pop art es una mezcla de signos y símbolos, pero que, sin embargo, en este caso, en el Monroe Dorada, hace que el espacio haga que Marilyn, en este espacio que él le construye, prácticamente lo mismo que hizo Duchamp al transportar su migitorio a una galería de arte. En esos tiempos hippies o de segunda revolución, después de la Segunda Guerra Mundial, en la época de Vietnam y demás, donde las preocupaciones sociales y de éticas eran distintas, hay también artistas, más allá de Pollock o de Warhol, como vimos recién, en los cuales con su obra nos hacen prender determinadas lamparitas o pequeñas alarmas en cuanto a la sensibilidad de la representación del espacio. Y el espacio en estos casos, tanto de Lucio Fontana como Mata Clark, como de Cometti, ya empieza a ser transformado y mostrado y demostrado de otra manera. En los dos primeros quizás de una manera negativa, es decir, el espacio que luce en el canvas cortado de Lucio Fontana de alguna manera nos hace entender que por detrás de esa superficie tensa existe espacio latente por salir, de la misma manera que la luz que atraviesa los cortes de Mata Clark hace que empecemos a tomar conciencia de un espacio que estaba ahí, que estaba latente y que probablemente no llegaba de manera consciente. En el caso de Giacometti, en cambio, sus atributos o sus herramientas para meternos en el espacio o hacer que sus tantos caminantes ocuparan el espacio exterior, que se lo ve mucho mejor en la fotografía de Jagger, que está por detrás. Tienen algo de ese David
Bernini que veíamos al principio, es decir, la ocupación del espacio, pero ya con un movimiento puesto en la ocupación del espacio y en el movimiento, en la ocupación del espacio saliendo de... Después, bueno, habíamos estado hablando de Richard Serra y de sus primeras obras como definición de los espacios, definición de espacios interiores en distintas galerías en la época de los 60-70, las primeras. Y una de las grandes ya en los 80, cuando hace su intervención en Federal Plaza de Nueva York, que muy controversial, que tuvo que ser levantada porque la gente no la aceptaba. Pero más allá de todo lo que ayer les comenté sobre Serra, que realmente considero un artista en la concepción espacial, creo que la bisagra radica no tanto en la calidad de su obra, que es infinita y creo que hizo pensar más sobre el espacio a muchos de los arquitectos contemporáneos y a la gente, a los usuarios mismos desde el momento que las obras son públicas, sino que si se fijan, hasta recién veníamos hablando que, o al menos lo que estuvimos viendo, siempre hablábamos de la visión del artista sobre el espacio, es decir, sobre la representación que ese artista era capaz de construir. En el caso de Serra ya no podemos hablar más de una representación del espacio, sino de una conformación o de una configuración del espacio. De ahí es que tantas veces obras de Serra sean tan familiarizadas con la arquitectura, porque por un lado están hechas para un determinado lugar y están conformando un espacio, normalmente con muchísima sensibilidad. Y entonces nos plantea que, por un lado, la obra, en este caso, es capaz también de conformar el espacio, no solo de representarlo, de contarlo, sino que la obra de arte se empieza a alejar, ya más que empezar, ya se aleja totalmente de la maleabilidad artesanal de la obra. Las obras de Serra, como ayer veíamos algunas de arte también, son obras ya concebidas casi como un proyecto arquitectónico, en el sentido de que el artista no es quien está modelando, ni pintando, ni haciendo nada, simplemente proyectando y dirigiendo determinadas acciones para que la obra se realice. Es decir, el arte en situaciones como esta, y como veremos hacia adelante cada vez más, pasan a depender de una ingeniería, por ponerle un nombre, que la secunde, que la obra se realice, y de un concepto artístico que es más similar al del arquitecto proyectando que al arquitecto ejecutando la obra, obviamente. Fíjense que las piezas que están sobre la izquierda pertenecen a un invento de Richard Serra, que fueron las elipses retorcidas, y que digo que es un invento porque es una figura geométrica que no existía y que Serra le quiso patentar, que consiste en una elipse que va ascendiendo, una elipse en planta que a medida que va ascendiendo va rotando sobre su eje. Entonces la figura que se obtiene finalmente, el espacial que se obtiene finalmente, es una figura prácticamente indescifrable. Podemos decir que hubiera sido el sueño de Borromini probablemente poder hacer esto, y volvemos al barroco. Y en este caso está compartiendo pantalla con un proyecto de Smiljan Radic para un concurso en Novartis, bastante nuevo, en el que, si se fijan en la imagen de la derecha, que es la que describe el sistema con el que esta nave se concibió geométricamente, es exactamente el mismo que Richard Serra ya había aplicado desde 1996. Cosa que no desacredita en absoluto un trabajo del otro. Seguimos hablando de asociaciones libres y necesarias, y cuando la fuente es buena, evidentemente
también en arquitectura son buenos, siempre y cuando no se transformen en un capricho, obviamente, ¿no? Como les decía recién, Serra, como Walter de María en su instalación de llenar de tierra una galería de arte en Nueva York en el 77, la obra de arte depender ya de decisiones más asociadas con la arquitectura y la ingeniería, es decir, con el proyecto y la ejecución, y con la participación de gremios para poder ser ejecutadas. Insisto con esto porque acá ya nos alejamos muchísimo del artista en su atelier, ¿no? Nos acercamos quizás bastante más al arquitecto en su hacer, en su quehacer, enfrentado con problemas físicos, con problemas reales, con la gravedad y con la humedad, cosas deben tener, y la relación con el cuerpo y con el espacio en el que están metidos. Insisto, para poder conformar un nuevo espacio. Este es el artista que ayer no habíamos llegado a ver, y que es un artista que a mí particularmente me interesa mucho, porque lo conocí hace mucho tiempo. Lo conocí a través de estas primeras instalaciones, que se llaman Shallow Spaces, y que son de luz con las cuales se construyen prismas espaciales que parecen existir, pero que en realidad no existen. Están nada más construidos con unos artilugios de reflectores. En este caso, en esos tiempos todavía eran proyectores que construían objetos tridimensionales aparentemente de aristas y de volumen o de cuerpo, pero que en realidad no existía. Es decir, empezaba a construir una realidad que venía desde otro mundo, y que creo que es muy importante que sepamos que acá no estamos hablando ni de una realidad, no estamos hablando ni de un espacio virtual, estamos hablando, como les decía ya en la primera imagen de Torrell al principio, de espacios hechos, y en este caso objetos, a partir de elementos físicos como la luz y un fondo de paredes que existe, ¿no? Hay una técnica, así como veíamos en Serra, que está para poder sustentar y realizar. Torrell tuvo un proyecto de prácticamente toda su vida, que es el Roden Crater, que está abajo, que es el grande, pero que está inscrito dentro de lo que son todos sus sky spaces, que en realidad son recortes en espacios expositivos o adrede, recortes donde la naturaleza, el cielo en este caso, obviamente, pasa a formar parte de un plano y hace que esa realidad tan natural como es el cielo tome una naturalidad distinta, porque pasa a formar parte del espacio que está construyendo. No estamos habituados a entender que el cielo, y sobre todo lo cambiante del cielo, por eso es muy interesante estas obras, poderlas ver cuando el sol sube, porque va cambiando permanentemente. Pero en realidad lo que hace es hacer uso de esa naturaleza de fondo con las técnicas necesarias para que la perciba de esa manera. Y llegamos a James Turrell de hoy, en las últimas instalaciones. Una fue en México, en el nuevo Museo de México, no me acuerdo ahora el nombre, en el cual ya la inmersión en ese espacio, en ese nuevo espacio, que insisto, no está representado, sino que ya es total. Las personas pueden caminar a través de ese espacio, pueden sentirse dentro de ese espacio. Podrían tocarlo, si bien no es la idea que lo toque, pero sí uno se siente inmerso, y el espacio cobra una densidad, una envergadura tal que muchas de las ideas que veníamos viendo desde el principio de la modernidad en cuanto al espacio
su representación, en este caso se convierten al hombre dentro del espacio, convierten al hombre dentro del espacio, el espacio rodeando al hombre. Eso que nos resultaba siempre complicado por lo invisible. En el caso de Turrell toma consistencia, se podría decir que toma masa real. Simplemente para nombrar a algunos artistas contemporáneos que trabajan también en líneas similares en cuanto a la formación de espacios a partir de instrumentos técnicos cada vez más sofisticados, como es que en la foto superior izquierda estamos dentro de la obra de James Turrell que recién veíamos. En realidad están en la galería, en la Tate Modern de Londres en 2013 y este artista Olafur Eliasson es islandés, perdón, un artista muy interesante. Pueden googlearlo y ver obras fascinantes, tanto de este como del que sigue. En sus intervenciones de formación, llamémosle, o nueva formación del espacio, su sensibilidad ante cambios espaciales producidos por una obra de Arcaso. O en el caso de Anish Kapoor, que sería el segundo, una obra llamada Leviatán, del 2011, que fue una gran instalación en el Palais de Glass de París. Vuelven a aparecer, vuelven a recurrir a algunos vuelven a aparecer algunos de los recursos que ya se habían empezado con Walter de María o con Serra en cuanto a la aparición o la presencia de un objeto que, por un lado, irrumpe en el anterior, construyendo una nueva percepción del espacio. En este caso, lo hace de dos maneras muy interesantes, muy fuertes, por la escala del lugar donde estaba. A diferencia de lo que veíamos recién, Olafur, en este caso el objeto es físico del tremendo contenido sensible que tiene por luz y material, pero es físico y de gran presencia. Entonces, los resultados que da hacen que la percepción del Palais de Glass con este objeto adentro nos remita o nos haga tomar conciencia de lo que era ese espacio antes vacío, o sea, de juego por contraste. Pero además se suma la experiencia del espacio interior, que construyen estas tremendas, en el que sí uno se ve envuelto en este espacio de atmósfera densa, digamos, similar, si se quiere, a lo que veíamos en obras tanto de James Turrell, en las últimas, como en la de Olafur Eliasson que veíamos anteriormente. Otra artista contemporánea, muy contemporánea, es el caso de Yao Kusama, una artista japonesa, muy interesante porque las primeras obras, que no son estas, en las primeras obras con una especie de punteado aplicado en toda la superficie de un ambiente y hasta en los objetos, hacía que todo el espacio sea de una galería, que normalmente lo era, con esa especie de tapizado de puntos aplicado absolutamente sobre todo lo que ocupaba el espacio y lo que era el espacio, en definitiva los bordes y nada adentro, hace que la idea de bordes del espacio desaparezca y empieza a aparecer, en cambio, la idea del espacio como un todo, como una atmósfera densa, de alguna manera. En las últimas realizaciones, que me parecen las más fascinantes, yo tuve la oportunidad de conocer la que figura acá de 2019, pero la anterior se había hecho en el Malva, creo que en el 2016 o por ahí. Ya ese punteado dejan de ser un punteado físico, pinturas hechos sobre los bordes, sobre los objetos, para pasar a ser LEDs flotando en el espacio, LEDs de lamparitas de colores, inclusive van variando tonalidades y demás, y uno se mete dentro de esta sala y empieza a perder totalmente toda referencia a los bordes físicos y táctiles a los que estamos habituados. O sea, que transforma esto como una especie de caminata por la Vía Láctea, prácticamente. La densidad no es solo esa luz que envuelve, sino una situación en la que parece que no estamos en presencia o en contacto físico con ninguna cosa.
parece que estuviéramos caminando prácticamente dentro de un monitor. Y por último, quería hablarles de esta obra, que es la que elegí para cerrar el tema, que es una obra que siempre me llamó la atención, me gustó muchísimo. Me gusta mucho toda la obra de Giovanni Anselmo. Giovanni Anselmo, italiano, incluido en ese, fue el grupo del arte povera de los años fines de los 60 hasta fines de los 70. Y en esta obra en particular, es como si prácticamente lograra cerrar este ciclo de artistas que estoy viendo en cuanto al modo de representar el espacio. En este caso ya no hay ningún tipo de recurso de los que vinimos hablando en cuanto a intervenciones sobre los bordes o ni siquiera sobre la luz que hace que esa atmósfera se convierta en una cierta densidad, en un cierto macizo espacial. Intervenciones muchísimo más humildes, muy absolutamente mínima, en cuanto a que los recursos que usa, si se fijan, la foto izquierda, por ejemplo, son nada más que proyectores o proyectores de deriva, la tecnología que había más en esos, y que proyectan palabras. En este caso, las palabras pueden ser particular o visible. Particular, que es esta instalación, la primera de 1972. Particular quiere decir detalle en italiano. En definitiva, el detalle o el visible de la última mano que ven, hace que el espacio pase a ser lo más fenómeno posible, en el sentido de que solo el espacio aparece en la medida que una persona se cruza con ese haz de luz que transporta un mensaje. Ese mensaje aparece solo cuando encuentra un borde físico real que lo recibe. Entonces, mientras más lejos estoy del origen del foco, evidentemente más grande es el mensaje, mientras más cerca estoy, más nítido y más chico es. Hace que el movimiento del cuerpo en realidad sea el que termina definiendo el espacio. Porque si desde un principio decíamos que gran parte de la ayuda de los artistas para poder comprender el espacio, o para poder al menos empezar a ponerle, a ver otro tipo de manipulación del espacio, ya sea en la representación como en la configuración, creo que esta palabra y este trabajo en particular de Giovanni Anselmo dan el perfecto cierre en cuanto a que los recursos son inagotables, que las infinitas para hacerlo presente, obviamente. Pero por otra parte, también nos llevan de nuevo a las cosas, que es el hombre, que si el hombre no habita el espacio, ese espacio deja. Bueno, muchas gracias.